Hola a todos, gracias por escuchar un nuevo episodio de Comunal Podcast. El día de hoy tengo un invitado muy reconocido, una gran carrera empresarial y filantrópica, Javier de la Calle Pardo. Gracias por estar aquí, quien es director general de Nacional Monte de Piedad, la institución de asistencia privada más antigua y prestigiada de México. Javier es ingeniero químico por la Ibero, es maestro en dirección de empresas por el IPADE y además de otros sinfín de estudios internacionales desde Kellogg, Wharton. Ha trabajado muchos años en banca y pues bueno, hoy en día también ha mentorado a muchos emprendedores desde Endeavor, Unreasonable México y pues bueno, es parte del CEMEFI, consejo de Bitso. Entonces, pues bueno, más allá del currículum tan elaborado y la carrera tan exitosa de Javier, pues es un honor para mí que estés aquí, Javier, con nosotros platicando más sobre temas de filantropía, de apoyo. Entonces, pues mil gracias por estar aquí con nosotros. Encantado, Aldo, el agradecido soy yo y quiero empezar mi intervención felicitándote por esta iniciativa. Me parece crucial, muy importante poner temas en la mesa, hacer que las cosas sean más evidentes para los ciudadanos, para quien tengan un interés legítimo, un interés honesto en que este sea un mejor país. Y hay temas de los cuales, por muy distintas razones, a veces por tabús, a veces por indiferencia, a veces por no tener una adecuada conciencia social, son temas de los que no se hablan. Y creo que estás estás apoyando a que los temas surjan, que se visibilicen, y eso es algo que como país sin duda nos va a hacer cada Pues vez mejor. muchísimas gracias. Y agradezco. De Por eso eso se me siento trata. feliz de estar aquí. Pues de eso se trata. Creo que la vida se trata justamente, como bien dices, de aportar, de sumar, de ser el cambio del país, ¿no? Porque somos muy buenos para quejarnos, pero muy malos para accionar. La participación social en México es muy baja, no tenemos conocimiento. Entonces de eso se trata este espacio, de tener agentes de cambio y personas pues exitosas en ese sector como tú. Y pues me gustaría empezar a que nos platicaras cómo es ese brinco de pasar del sector pues empresarial, de la banca, de trabajar en Banamex, en ICSE, liderar estos equipos, pues ahora a un tema más con causa que es el Nacional Monte de Piedad. Pues fíjate que es algo que debo reconocer fue más casual que planeado, pero hay veces que la vida de repente te da una oportunidad y la tomas o la dejas ir. ¿Por qué entré al Monte Piedad? Bueno, porque en un proceso en el que yo estaba, voy a decirlo así, como agente libre, ¿no? Había decidido ya dejar ICSE. Cuando ICSE es comprado por Banorte, yo tomé la decisión de no participar en Banorte, pues no por nada en especial, no quería regresar a un banco enorme como ya había vivido 21 años en Banamex y ya tenía idea de lo que eso era. Entonces me buscó un headhunter, tal cual. Pues, el Nacional Montepiedad no tenía director general en ese momento y literal le colgué la llamada. Digo, no, yo pensaba más bien trabajar en el sector financiero, digámoslo así, formal. Pero no tardé más de unos cuantos minutos una vez que ya me senté a platicar con el headhunter y con los patronos del reto que implicaba el monte. Y me remonto a otra etapa de mi vida, que es la que también me hizo o me influyó seguramente en decir es que tengo que tomar esta oportunidad. Cuando yo era pues, chavo joven, tendría 15, 16 años, no recuerdo, entré con una muy buena cantidad de ahora amigos íntimos, pero había otros muchos jóvenes, un grupo que se llamó Misiones de Guerrero. Y lo que hacíamos tal cual era con el apoyo de un sacerdote y de una monja, acudir a lugares en la sierra de la Costa Chica de Guerrero, lugares donde hay una pobreza profunda en todos sentidos. Y al mismo tiempo encuentras una riqueza excepcional en lo que cada gente es y la forma en cómo ellos ven la vida. Pero sí lo que noté desde entonces con una claridad absoluta es pues esta inequidad que hay en el país, ¿no? Y como unos, por el hecho de haber nacido en un lugar,
tenemos pues, una cantidad enorme de privilegios, y otros, por el simple hecho fortuito de haber nacido en otro lugar, viven en una condición miserable. La palabra creo que lo expresa, pero no solo eso, sino te vas dando cuenta después de que con una absoluta cantidad de barreras para que puedan abandonar esa situación, y una sociedad que no los voltea a ver. Eso me dejó muy marcado. Esa etapa de mi vida fueron 10 años de acudir prácticamente todos los años en varias ocasiones a una sola comunidad. El Vano se llama, es una comunidad realmente muy pequeña, pero ahí allá desarrollé mucho esta sensibilidad a mirar al otro de una forma diferente. Pero luego la vida pues, me llevó a ser banquero, y sin que estas cosas se te quiten de tu disco duro, porque ahí lo tienes y sabes que haciendo un buen trabajo estás también cumpliendo tu rol, ser buen ciudadano, en fin, ser responsable. Pero realmente debo reconocer que pues esta participación más activa dentro del bien hacer social no estaba ya, digamos, satisfecha, no era un vacío que se había generado. Y entonces de repente, cuando entiendo lo que es el monte y lo que se podía hacer desde ahí, y aparte, lo debo decir, como una posición profesional a la que me invitaban con una razonable paga, nada como lo que la banca, pero para ser tercer sector, francamente muy bien considerado la forma en cómo se me planteó también el tema salarial, pues dije, esta oportunidad no la dejo pasar. Y llevo 13 años ahí en este mundo en el cual he descubierto muchas cosas. Me he descubierto también a mí de formas distintas, y del que creo que he aprendido mucho, espero haber aportado, pero sobre todo lo he disfrutado mucho, ha sido muy satisfactorio para mí. Me encanta esto que comentas, creo que me siento muy reflejado en tu historia, porque partiendo del hecho de que no nacemos y no escogemos dónde nacer, eso es fundamental que entendamos todos y comprendamos que un día puedes estar en lo más alto, en lo más bajo, y que no necesariamente por tener riqueza económica vas a vivir mejor, ¿no? Creo que ese vacío existencial de las personas que vemos, y que bien decías, yo iba a la sierra y veía a las personas felices, nos puede causar conflicto, y dices, no, de eso se trata la vida. Más bien hemos crecido erróneamente pensando que la felicidad está en las cosas y en la abundancia de las mismas. ¿Qué te enseñó a ti personalmente esta lección de ir 10 años a la Sierra de Guerrero? O sea, ¿qué te deja en ese sentido? Pues mira, me deja esto que comentas, y que lo expresas mucho mejor de lo que yo lo puedo expresar, ¿no? Ver esa manera en cómo efectivamente, por ejemplo, lo veías muy en los niños, cómo estaban en una situación, vivían en un sentido, o viven, asumo los que ahora todavía viven ahí, en una suerte de paraíso, con una adecuada inocencia, con podríamos decir, una mente, un alma impolutas, libres, sí. Y eso los hace seres plenos. Lo que sí luego notabas en las personas ya de mayor edad, y probablemente, no tanto en los viejos, pero sí en los adultos en su etapa mediana, pues sí, lo que notabas es que había ya una suerte de resentimiento, de rencor, de saber que pues, su trabajo no es algo que les permita superarse, y que hay situaciones de falta de infraestructura, la más básica, periodos donde hay hambre, problemas de salud, temas de organización comunal que les hace que no puedan como personas estar felices. Y entonces también veías frustración, y empezaba a ver, porque cuando los años que yo fui, digamos entre el 78 y el 86, no había todavía evidentemente redes sociales, y en esa zona no había ni siquiera energía eléctrica. Entonces eran personas
que estaban muy aisladas del mundo, pero migraban, por ejemplo, para trabajar, no necesariamente en Estados Unidos, algunos sí, muchos de ellos en lugares como Sonora o Sinaloa, y volvían a sus comunidades y pues claramente ellos empezaron a entender bien que vivían en una situación muy, muy injusta, porque el país ofrecía muchas oportunidades que para ellos estaba totalmente negada. Entonces, ahí fue donde también empecé a sentir, ¿no?, lo que es el estar en una comunidad en la que pues estás totalmente vulnerado y que tus derechos humanos no simplemente ahí están, son tuyos, pero no están validados. Y que haya tantas carencias, ¿no? Yo no me explico cómo puede haber gente viviendo, como mencionas, me imagino que muchos no tienen ni siquiera piso, duermen todos en un cuarto, 5 o 6 miembros de la familia, techo de lámina, de cartón, el baño afuera, o sea, ese tipo de carencias yo creo que es inhumano que vivamos en un siglo en donde veamos tantos avances, pero sigue existiendo esa pobreza tan marginal, ¿no? Y entiendo por lo que he sabido que son comunidades que han superado. No es lo mismo hoy que hace pues ya 40 años que las visité, pero sigue habiendo un espacio brutal entre lo que tenemos quienes por casualidad nacimos en un código postal distinto. Y eso es algo con lo cual como sociedad no pudiéramos seguir aceptando, ¿no? Y uno a veces, pues en la cotidianidad esas cosas se te olvidan, si no de vez en cuando las tienes presente y poco a poco empiezas a sentir el peso de tu responsabilidad social. Y por supuesto. Me voy a cambiar de momento y te voy a platicar, o les quiero compartir una anécdota que ya estando en Monte de Piedad también me cimbró distinto. Pero yo en Monte de Piedad estaba en ese momento, en el año 17, pues muy satisfecho con mi trabajo, muy contento con lo que hacíamos, poco transformando y revolucionando la manera en cómo hacemos inversión social. Y tuve una conversación con un jardinero en España. Digo, es algo que así totalmente fuera de lo que uno podría pensar. Estaba con la familia en un verano viajando por España y estamos en un jardín espectacular. Y vi trabajar a un jardinero y pues pasé cerca y lo saludé. Simplemente, buenas tardes, buenos días. No sé ni qué hora era, le habré dicho algo así. Y él me respondió y se acercó y me preguntó si la familia era venezolana. Entonces le comenté que no, México. Y bueno, pues ya te imaginarás, pasas por Cantinflas, Pedro Infante, Luis Miguel, todas las cosas maravillosas que nos hablan respecto de México. Y me dijo entonces que había estado en la Riviera Maya apenas hace unos meses y que la había pasado bomba, sensacional. Habló maravillas de la península de Yucatán y de qué gran país. Y ya nos despedimos, yo literalmente me estaba yendo y volvió. Y me pone la mano en la espalda y me dice, oiga, le quiero decir otra cosa. Y lo digo con todo el respeto y no sé está aquí, sí, pero les voy a decir lo que me dijo. Y me dijo, con todo el respeto les digo que todos ustedes mexicanos sois unos hijos de puta. Seco, así, yo casi a los golpes, ¿no? Pues dice, pero ¿qué? ¿Qué te hice? ¿Por qué? Le reclamé. Y me dijo, es que estando yo en el hotel, va a ser la cadena Barceló, en la Riviera Maya, que por cierto conozco, dice que tiene unos jardines espectaculares. Conocí un jardinero que igual que yo se llama Miguel. Y por ser colegas, pues platicamos y en un momento platicamos de más cosas. Dice, ¿cómo puede ser que le paguen 350 euros al mes? Pero luego me enteré algo peor, que no es a él, que es a todos en la Riviera Maya. Y luego me entero que a la gran mayoría de gente en el país. Sois unos hijos de puta, ¿cómo pueden permitir eso todos los ciudadanos? ¿Qué le contestas? O sea, yo me quedé helado. Por supuesto. Este jardinero, pues que seguramente es alguien que tiene un buen criterio, que es alguien leído siendo jardinero y alguien socialmente sensible,
¿qué le dices? Cuando luego él remató con lo siguiente, me dice, yo voy al Barcelona, en la ciudad, allá en la playa del Carmen, y pago 140 euros la noche. Y voy a Marbella y pago 140 euros la noche. Y el jardinero de Marbella gana 2,000 euros. ¿Por qué el de México no? Uf. ¿Qué le contestas? Digo, no es un economista, no es un premio Nobel que esté analizando las desigualdades. Es sabiduría popular. Y entonces, a mí me abrió los ojos por dos cosas. Uno, ¿qué le contesto yo a cualquier mexicano en esa condición si un día me lo pregunta? ¿Por qué? Y la otra es, la pregunta que indirectamente me hizo a mí, nos hizo a todos. ¿Cómo permitimos eso? Y no porque lo hagan muchos, lo tenemos que hacer, ¿estás de acuerdo? No porque los demás, o sea, un salario, un sueldo que eso se paga, pues normalicemos esa parte, ¿no? Por decirte, si la que me ayuda en mi casa, pues está promediando ganar, no sé, 400 pesos o lo que sea al día, pues ¿por qué no tener esa parte de decir, pues le quiero dar más, ¿no? Quiero reconocer su trabajo y yo mismo empezar a hacer esos cambios, porque yo creo que es algo muy valioso lo que comentas en muchos países de primer mundo, pues es lo más normal, ¿no? El director general de alguna empresa estudia con el hijo del jardinero, el hijo del taxista, el hijo del bombero, el hijo del policía, y aquí estamos tan separados, estos mundos que no vemos y que nuestra burbuja de privilegio es tan pequeña y tan acotada porque así la queremos hacer. Si no nos ampliamos esa visión hacia ver por los demás que decías al principio, yo creo que nunca vamos a poder cambiar. Esa conversación a mí me cambió también mucho, porque lo que yo desde entonces vengo haciendo en Montepié es una labor profesional. Me pagan porque debo hacer lo que hago. Bueno, tengo un salario no emocional de estar en la institución que estoy. Pero dije, es que yo debo hacer algo más. Y por ello entré a CEMEFI, porque lo que creo es que a partir de esa plataforma y con, digamos, trabajando junto con ellos, es que podemos ir promoviendo mucho más la ciudadanía y la responsabilidad social. En cuestión de la responsabilidad social, ¿cómo has visto, ahora siendo parte pues, del consejo de CEMEFI, que ha evolucionado? Porque yo me acuerdo cuando platicábamos que los dos estudiamos en la Ibero, yo me gradué, no sé, hace 15 años, 14 años, y no existía ni la carrera de responsabilidad social. Hoy en día ya todas las carreras tienen algún tema de responsabilidad social, pero tú, ¿cómo lo estás viendo en las empresas si sí lo están adaptando de la manera correcta? Yo creo que ha habido, sin duda, muchos avances. Hay cada vez más conciencia. El tema, voy a decirlo así, ya está en la mesa. Pero nos falta, yo creo que nos falta mucho. Nos falta dar, digámoslo, yo creo que nos falta dar pasos que son mucho más estructurales de fondo y menos de solamente imagen. Yo tengo una definición, una manera de entender, no de definir. No soy un estudioso, soy simplemente una persona práctica. No soy muy ingeniero, no soy científico ni filósofo. De decir que es responsabilidad social. Entonces, cuando me han hecho y me he hecho esa pregunta, yo lo que la respondo es a través del significado específico de sociedad. Sociedad es un sistema que tiene socios. Y en una sociedad, si llamémosle país o ciudad o escuela, una sociedad está formada por socios. Y los socios son cada una de las personas. Y son socios iguales, tienen los mismos derechos y cada quien tiene la obligación que le toca, que no son iguales. Las obligaciones sí que son distintas. Los derechos son los mismos, porque son derechos humanos, universales. Y en las sociedades que vivimos, en el mundo civilizado que hemos inventado, las empresas son personas y por eso se llaman personas morales. Y es una persona que tiene otras obligaciones, pero tiene los mismos derechos que tiene cualquiera de sus trabajadores. Y yo creo que no hemos dado ese paso.
el dueño de la empresa se siente dueño de la empresa, cuando en realidad es dueño de una acción, de una persona que es per se, es separada de él y tiene una responsabilidad distinta a la del que aportó el dinero. Tú aportas dinero para formar una persona, o como cuando eres padre y tus hijos son personas distintas a ti. Puedes tener una cierta responsabilidad, tienes que ver que salgan adelante en la vida, pero una vez que son adultos, y una persona moral es adulta desde el día que se constituye, es distinta al dueño. Y la empresa tiene que darle un trato equilibrado a todos sus socios. Y sus empleados son unos de sus socios, no los únicos, pero uno de ellos. Entonces, yo creo que no hemos dado el golpe de decir, una empresa que tiene utilidades siempre puede pagar salarios dignos. Una empresa que no tiene utilidades a lo mejor no. Nadie está obligado a lo imposible. Pero pagar salarios por abajo del valor de la raya de dignidad que habría que como país acabar de definir, pagar por abajo de eso y estar produciendo utilidades es una inequidad. Total. Es una inequidad que en este país tenemos que empezar a borrar, a que todo mundo, en la medida que contribuye, obtenga en consecuencia lo que verdaderamente corresponde. Eso, por ejemplo, en el tema de la paga, pero también en la paga de impuestos, pero también en la parte, de afectación a los ecosistemas, me parece que la gran mayoría de las empresas a lo mejor ya lo tiene en su directorio, pero no lo ha asumido como una responsabilidad de la empresa, no necesariamente de los dueños, que pueden tener otro tipo de obligaciones y ciertamente responsabilidades distintas. Porque ahí, y me encantaría tomar esta parte y que ahí nos expliques este círculo virtuoso justo de Nacional Monte de Piedad, pero pensando en que las empresas igual, híjole, yo creo que pueden hacer más, están generando, pero se queda en algunos pocos, ¿no? Como dices, no es equitativo en ese sentido. La semana pasada estuve en un evento de pacto global y justo hablaban del salario vital mínimo, ¿no? No es lo mismo un salario mínimo, ¿no? Que es más un indicador, a un salario, pues, que tiene que tener una persona para mantenerse, renta, comida, canasta básica y todo sustentarse en la vida. Y la verdad es que ahí estamos muy por detrás y yo creo que eso es mucho la diferencia de los países, y retomando lo que decías de los jardineros en España, ¿no? Creo que esa parte la tienen mucho más consolidada para decir, esto es lo mínimo indispensable para vivir, no nada más como para, te estoy pagando, ¿no? Y lo tienen ya como política pública. Y desconozco porque no soy, ni he estudiado el tema, ni soy historiador económico, ni conozco la historia de Europa o de España. Pero asumo que en algún momento, si se convirtió en política pública, quiere decir que al menos parte de la sociedad, no los gobiernos ni las empresas, sino parte de la sociedad exigió que eso se diera. Y yo creo que lo que tenemos que hacer, cada uno de nosotros en el campo en el cual estén cerca nuestras pasiones, nuestros gustos, lo que la vida también nos ofrezca como oportunidad, lo que tenemos que ver es si hay algún derecho humano que no está siendo validado, que no está siendo verdaderamente gozado por alguien, darle entonces, hacer lo que podamos, lo que esté en nuestras manos, para buscar que eso se remedie y no dejar de verlo y simplemente dar la vuelta e irnos. En lo que, dada mi experiencia en mi carrera, yo creo que en los años que tenga hacia adelante, creo que no tengo naturaleza de ser activista, no creo que vaya a hacerlo así, pero sin duda un campo de interés de desarrollarme más, de ser más profundo, de poder ayudar a que el país se transforme, es particularmente no solo la responsabilidad social de las empresas, sino también en buscar que los que nacimos en una sección de privilegio entendamos de una manera mucho más profunda la responsabilidad social que nos toca. Por supuesto. Y entender que nuestras obligaciones son mayores que las del resto, porque a quien más se le da, más se le pide. Total. Y a nosotros al nacer se nos dio mucho. Sin duda. Y como decíamos, sin hacer nada, por lo cual
debemos de apoyar a ellos que no tienen esas oportunidades. Y regresando a esta parte del círculo virtuoso, cuéntame un poquito más cómo funciona. Sí, bueno, Porque mucha gente no entiende, ¿no? Ve Nacional Monte de Piedad, obviamente una institución con tantos años, tan grande, con tanta presencia, ¿no? Más de 300 sucursales, tantos temas, pero la gente no entiende, primero que sea una IAP, creo que eso es importante de destacar, ¿no? Que es sin fines de lucro, y que sobre todo cómo logras apoyar con los remanentes. es una institución preciosa que tiene cosas espectaculares y que creo que pueden ser a lo mejor inspiradoras para algunas otras instituciones o personas que quieran también organizar ser una organización de la sociedad civil. Creo que este círculo virtuoso tiene mucho que ver en cómo fuimos fundados y los mandatos que se nos dio. Hace ya un chorro de tiempo, 250 años. Don Pedro Romero de Terreros dio 3 mandatos. Bueno, hizo una cosa, primero muy generosa, aportó 300,000 pesos oro, que era una fortuna enorme en aquellas épocas en la Nueva España, y dio 3 mandatos. El primero es ayudar a quien lo necesite a través del préstamo prendario, y luego todavía remató, especialmente a los que menos tienen, con una palabra de entonces que eran especialmente a los menesterosos. El segundo mandato es ser perpetuos, lo cual implica que él tenía una visión empresarial muy aguda, que era muy extraña en ese tiempo, porque si tu mandato es ayuda a quien lo necesite, yo puse el dinero, el ser perpetuos es lo que te está diciendo textualmente es, cuida bien lo que te di y ve que hagas que la institución sea autosustentable, que pueda tener vivir cuotas de recuperación que le permita seguir operando. Y luego nos dio un tercer mandato, y el tercer mandato es, si sobran remanentes, es decir, si de los remanentes que se generen, no se requieren ni para lo primero ni para lo segundo, hay que donarlos a otras instituciones de beneficencia. Y con eso declaró al monte como una institución de beneficencia, lo cual me parece que es correcto, pero también nos dio la instrucción de compartir nuestros remanentes con otras necesidades. Y desde entonces este círculo de ayuda se da. Ya digamos, trayéndolo ahora a la época actual, más allá de que hubo pues, esta generosísima aportación del fundador, el monte prácticamente en toda siempre ha sido autosustentable. Es una institución que tiene esa característica. Y el círculo virtuoso de ayuda es muy rico porque los recursos que el monte dona en realidad no son sus recursos. En realidad son recursos que provienen de las familias que con su esfuerzo pagan sus empeños y deducidos de los gastos que tenemos que operar y del costo del dinero, de lo que queda, una buena parte, la que no requerimos para que la institución sea perpetua, se dona. Hoy decimos, por eso una práctica distinta, hacemos una inversión social, pero es dinero que regresa a la sociedad en problemas, en retos donde hay particularmente personas que viven vulnerados en sus derechos y a los que hay que buscar que de manera permanente esos derechos los puedan ya vivir con plenitud. Y es lo que hacemos, es este círculo virtuoso que la verdad de las cosas es que es maravilloso. Y qué curioso que sea tan innovador siendo algo de hace tanto tiempo que hoy vemos cómo las mismas organizaciones sin fines de lucro están buscando empezar a hacer cosas así, ¿no? Por un lado hay organizaciones, está este famoso emprendimiento social, ¿no? Que tu fin es ayudar, pero pues operas como una empresa y generas utilidades y ganancias. Pero por otro lado, las organizaciones sin fines de lucro, en donde nada más ya no pueden solventarse a base de donativos, por esta baja participación que hablábamos al inicio, ¿no? Entonces están viendo estos modelos híbridos de, bueno, tengo una empresa, ofrezco estos servicios, opero, pero por ayuda a la otra. Entonces, qué curioso, ¿no? Que el Nacional Monte de Piedad y don Pedro lo haya hecho, pues, algo tan perfecto que hoy en día es un referente por mucho tiempo, ¿no? Para alguien que le interese un día, este modelo, que lo platiqué yo, cómo fuimos específicamente fundados, pues es un modelo que tiene 500 años y es un modelo que los franciscanos
lo diseñaron al proponerle al Papa la creación de los Montes de Piedad, y han funcionado en muchos países del mundo. Y es esa parte de no ver nada más por, como decíamos, el enriquecimiento absurdo de los dueños, ¿no? Simplemente es el decir, pues puedo enriquecer, pero puedo compartir. Y eso nos lleva a que las empresas empiecen a pensar no solamente en generar riqueza económica para ellos, para acumular, sino para los que menos tienen. Tú, bueno, como cabeza, obviamente, de esta institución tan importante, pues obviamente tienes muchísimos roles y muchísimas causas, pero a ti en específico, de todas las causas que ayudan, de todo lo que se involucra, ¿cuáles son las que más te mueven? Uy, mira, cada vez que, bueno, cuando tengo la oportunidad lo hago poco, lo debiera hacer más, y voy a visitar a las instituciones a las que apoyamos y que hacen, todas ellas un extraordinario trabajo. Pues cuando notas sobre todo las formas en que te agradecen, no las instituciones, sino los beneficiarios. Cuando ves que aquello que se ha hecho, que han hecho las instituciones, nosotros simplemente apoyamos con recursos, pero lo que han hecho estas instituciones, estas organizaciones, la manera en cómo cambian vidas, te toca el corazón brutal. Entonces hay muchas cosas que te llegan más. Algunas tienen que ver cuando he tenido la oportunidad de participar digamos, de alguna forma un poco más decidida en apoyar alguna causa. Recuerdo una particularmente con APAC, que es una institución que cada vez que voy, pues impresionante, salgo cada vez más enriquecido y fascinado de lo que hacen. Pero en algún momento nos fueron a pedir un donativo especial para traer un exoesqueleto. Y sí, donamos una cantidad que no teníamos programada, que tuvimos que ir a hacer la chillona al patronato y explicar por qué queríamos pasar el presupuesto. Y un tiempo después, creo que algo así como 1 año y medio, me invitaron pues a ver el exoesqueleto y platicar con la mamá del niño que estaba siendo atendido en su terapia, y cuando escuchas el agradecimiento profundo, cómo les cambias la vida, cómo haces que tengan una esperanza distinta, es cuando dices, caray, lo que hago todos los días vale la pena miles de veces. Vale la pena los malos ratos que a veces tengo que pasar, las largas horas de trabajo. Es un trabajo en ese sentido súper satisfactorio. Pero, digamos, ya más de un punto de vista ya no tan emocional, sino un poco más intelectual. Las ayudas que más disfruto son aquellas que hemos hecho y seguimos haciendo, en donde lo que buscamos es que la institución se transforme, que se hagan las preguntas correctas y que ellos mismos generen las respuestas que les hagan ser hacia adelante instituciones con mucho más sentido. Y no todas lo necesitan, hay unas que ya tienen un nivel de desarrollo que por el contrario a nosotros mismos nos dan muchas enseñanzas. Pero hemos visto, sé que hemos ayudado a transformar la manera en que distintas instituciones entendían una problemática social. Esa parte a mí cuando la veo materializada me genera una gran satisfacción. Y el otro tema es justamente hace ya 6, 7 años, también empezamos a un poco solicitar, a la postre exigir, que haya siempre un enfoque de derechos humanos en todo lo que hacen las organizaciones, y ver cómo estas organizaciones de la sociedad civil han entendido el concepto y han cambiado la manera en cómo ven al beneficiario. Dices, chapó, te quitas el sombrero, dices, esta ayuda que no es necesariamente, ahí no están los donativos, ahí no hay tanto dinero, ahí lo que hay es el ayudarles, transmitirles experiencia, conocimiento, hacerles que se cuestionen. No, y que se profesionalicen en cierto punto, ¿no? O sea, creo que hay muchas organizaciones que por falta de recursos, y ahí retomando también el tema
pues del salario y todo esto, incluso de lo que comentabas al principio. Pues bueno, yo trabajaba en el sector en la vaca, ¿no? Y de ahí, pues un trabajo, lo piensas, ¿no? Igual tuve aquí a Gaby de Fundación Infantil Ronald McDonald y ella también tuvo algo muy similar. Me decía, yo trabajaba en Avon y tenía la parte de responsabilidad social y luego me meto a que me busca un headhunter para la Casa de la Amistad y no lo ves como un trabajo tal vez tan formal. Creo que esa parte hay que empezar a cambiarla Bueno, sí, claro. porque es igual de formal. Ujú. Yo creo que tendría que ser igual o más remunerado, ¿no? No deberías de sacrificar esa parte económica por el hecho de dedicarte a ayudar. Yo creo que más bien deberíamos de ser más reconocidos justamente por eso, porque estás generando un cambio positivo en el mundo y yo creo que eso es muy valioso y que como sociedad debemos de darle ese valor. Y no solo eso, Aldo, porque tienes, digo, palomita todo lo que has dicho, exacto, pero hay otro tema también, que la responsabilidad que tienen las instituciones es una responsabilidad muy delicada y por lo mismo muy compleja. Entonces, voy a decir algo, ¿no? Organizar un asilo de ancianos por un tema de que algo te rompió el corazón y porque pues, tenías los recursos y pues pusiste la casa. Bueno, pero luego vas a tener seres humanos que requieren atención profesional y tienes que tener unas instalaciones que cumplan con los reglamentos de protección civil y tienes que tener programas alimenticios específicamente diseñados. En fin, es un trato muy profesional y para ello necesitas de profesionales. En eso el Monte de Piedad, desde hace ya décadas, pero sí puede decir que tiene una organización estrictamente hablando profesional, empezando por el propio patronato. Todos son personas, buenos ciudadanos, pero son destacadamente todos ellos muy buenos profesionales y cada uno de ellos en materias distintas y por lo mismo entonces el nivel de exigencia hacia abajo es profesionalmente muy retador. Y creo que una dosis de esto a cada institución no le viene nada mal. ¿Y cuáles consideras que han sido o son los retos pues que más enfrenta Nacional Monte de Piedad? Bueno, se enfrenta el mismo reto que cualquier Monte de Piedad en otros países. Los Montes de Piedad son, aunque son instituciones tan viejas, tienen una etapa breve en la que se vuelven muy grandes, pero usualmente son muy pequeños, son instituciones que en lo que hacen de prestar, de intermediar dinero, son más bien muy marginales, trabajan únicamente con una parte muy pequeña de la población que está totalmente abandonada y que no tiene acceso a recursos. En una sociedad como la que yo creo que México está avanzando, pues prácticamente hoy todas las familias tienen acceso al crédito. Entonces llegará un momento en que el empeño no será algo a lo que se deba recurrir o se tenga que recurrir, salvo en una situación de cierta marginalidad. Y normalmente es una suerte como de campana de tiro parabólico. Como el empeño de repente sube de forma brutal y luego regresa más o menos a su situación basal. En el año 94 en México había 70 sucursales de casas de empeño en todo el país. Era todo lo que había. En el año 2008, 14 años después, había 12.500 sucursales de empeño en el país. Hoy hay 8.000. Ahí viene el regreso. Entonces, el Monte Piedad debe saberse, y tienen eso un reto, de que su actividad primordial va a estar en declive y tiene que encontrar otras formas de cumplir su mandato, ayudar a quien lo necesite a través del préstamo prendario y ahora hemos agregado y del crédito popular y asistencial. Y entonces estamos buscando maneras también distintas de apoyar a quien necesita de dinero prestado para poder superarse en la vida. ¿Y a partir de cuándo sacaron eso? Bueno, pues son maneras en cómo hemos venido también entendiendo el rol que podemos tener. Tenemos ahora una SOFIPO, una Sociedad Financiera Popular, a través de la cual vamos a poder, ya lo hacemos, pero la idea es hacerlo en una escala verdaderamente grande, préstamos que no tengan que ver con el empeño y entonces estar continuamente
combatiendo la usura y asegurándonos que todo el mundo tenga acceso a préstamos, a inclusión financiera plena. Era mi siguiente pregunta, justamente el tema de inclusión financiera. Creo que el tema de inclusión financiera pues hace muchísima falta en México. La informalidad y todo es enorme y sigue creciendo abismalmente. Y en un sector pues al que estás enfocado, ¿no? De la pirámide, ¿cómo logras sí hacer ese cambio de inclusión financiera? Y sobre todo, ¿qué beneficios le da a la gente la inclusión financiera? Porque creo que también la gente luego no lo entiende, el que es importante pues que los tengas incluidos en el sistema. Sí, bueno, la inclusión financiera tiene muchos componentes, pero hay dos que son claves. Uno tiene que ver productos y digamos y canales de atención eficientes para atender al grueso de la población. Eso la tecnología ya lo rompió. Es decir, ya hoy prácticamente todos los mexicanos tenemos uno o más teléfonos celulares inteligentes y en ellos hay aplicaciones de todo tipo en donde tienes acceso a productos financieros. De hecho, si tú ves la cantidad de cuentas abiertas que hay, ya es mayor que la población. No quiero decir que cada uno tenga una cuenta abierta, pero ya se masificó el servicio financiero. Falta que se mejore mucho. El otro tema es ya un tema cultural. Alguien puede decir educación financiera, pero no solamente es educación en el sentido de saber las reglas de etiqueta, sino más bien de saber tú, como ciudadano, por qué es importante tener cuidado en tus finanzas y poder tomar decisiones que hagan o que te permitan superarte en la vida a través del adecuado uso del dinero. Me parece que en el país esto falta mucho en todos sentidos, particularmente en política pública, ¿no? Una de las cosas que sería magnífico tener, y el Monte ha venido haciendo algo y estamos buscando también hacerlo a mayor escala, es generar que en el contenido del material educativo en distintos niveles, así como ya, qué bueno, en todas las universidades se trata el tema responsabilidad social, debiera haber el tema de finanzas personales, debiera ser una asignatura clave en niveles tal vez de secundaria y preparatoria. Clave, porque es bien relevante que las personas entendamos el adecuado uso del dinero y procurar ir generando un patrimonio a lo largo de la vida. ¿Y qué hacer con él? Oye, y se dice que en México, pues bueno, después de todo lo que estamos platicando, pues no hay movilidad social, ¿no? Esto quiere decir que una persona nace pobre, se queda pobre y muy probablemente será así por muchas generaciones. En países, creo que más desarrollados, creo que, se lleva 1 o 2 generaciones. Aquí en México algo escuchaba el otro día que eran hasta 5, si bien nos iba. ¿Cómo has visto esa parte? Yo creo que tuvimos una etapa reciente, formidable digamos, de mejora. Y luego ha habido un estancamiento. Y es relativamente simple hacer una encuesta personal, o más que una encuesta, a lo mejor de la gente que conoces o con la que puedes platicar. No es tan difícil ver que ha habido mucha superación, que hoy la mayoría de las personas viven mejor que sus padres o sus abuelos. No todos, seguramente en el vano Guerrero siguen probablemente en la misma situación, pero muy buena parte del país sí tiene ya un nivel de vida diferente. Se debe a distintos factores. Uno de ellos es que el tamaño de las familias se redujo mucho y que la mujer ha entrado a trabajar. Entonces las familias están teniendo menos gasto o menos presión de gasto, por decirlo, y doble ingreso, o bueno, no sé si doble, pero ingreso de 2 fuentes. Y eso creo que ha hecho que muchas personas sí hayan tenido una superación real. Y por lo mismo empiecen a pedir y a ser conscientes de que se necesitan superar más y más rápido. Y eso ha generado, entre otras cosas, pues la conciencia que hoy tiene la población de que tiene derechos y que quiere que esos derechos sean validados y cubiertos. Ciertamente después ha habido una suerte de estancamiento y en parte tiene que ver probablemente con muchas cosas y no soy experto en ello,
pero pues que el sur del país se nos quedó atrás, muy atrás, y tiene probablemente que ver con un tema del sistema educativo, que no está permitiendo que, digamos, algunos beneficios que han sido, si no generalizados, cada vez más amplios en una parte importante de la población, no esté llegando necesariamente a otras, en parte, por ejemplo, por la informalidad. Y lo que implica la informalidad, el empleo informal, en términos de que no hay transmisión de conocimiento, la productividad es baja, no se forma patrimonio. Entonces, pues, personas que eventualmente pueden tener un rato de vivir razonablemente bien, luego, pum, regresan a su situación anterior, a diferencia de aquellos que estando en la economía formal, usualmente sí tienen algún avance. Una de las razones por las cuales se da este aumento abrupto en el empeño es cuando hay movilidad social. El empeño solo se explica si hay movilidad social. Cuando alguien que está rompiendo la línea de la pobreza necesita dinero, no tiene historial, nadie le presta, entonces recurre a los pocos bienes que tiene para de ellos pedir más y poder ir hacia adelante. También al revés, cuando la movilidad social se da en sentido inverso, el que tiene pierde, entonces no tiene quien le preste porque no puede pagar, pero tiene bienes, entonces con los bienes puede empeñar y obtener dinero. En todos los países donde hay, bueno, no en todos, en los países donde hay empeño, porque el empeño no es una figura de préstamo globalizada, están ciertas culturas, particularmente en los países latinos. Pero en todos los países, al momento que ha habido mucha movilidad social, el empeño aparece. Y cuando no hay movilidad social, ¿por qué? En parte alguien podrá decir, ¿por qué el empeño está ahora a la baja? Porque en México hay menos movilidad social de la que hubo en los 90s y en el año 2000, en la primera década de este siglo. Ojalá y vuelva a haber un empuje, yo espero que sí, y eso le va a dar algo de tiempo y vida otra vez al empeño, probablemente ya no en las zonas urbanas, pero sino ahora tal vez en las zonas rurales. Ahí puede haber una actividad importante de empeño eventualmente, que ya no va a ser tan relevante como lo que fue. Pero yo sí creo que el país tiene algo de movilidad social, tampoco hay que verlo tan negativo. Reitero, es hacer preguntas a las personas con las que convivimos, ¿cómo vivían tus abuelos? ¿Cómo vivían tus padres? Sí, y la respuesta normal es que hoy viven mejor. Sin duda. No necesariamente eso en los niveles socioeconómicos medios y altos, ahí es donde hay un estancamiento y a veces una caída. Oye, y hablábamos ahorita que decías, pues, todo mundo prácticamente tiene teléfonos inteligentes, incluso la base de la pirámide. ¿Ustedes cómo están afrontando este reto de la digitalización, ¿no? Obviamente se aceleró muchísimo con la pandemia, algunas empresas, algunas organizaciones, pues los agarró, pues ahora sí que Sí, más claro. atrasados, pero ustedes ¿qué están enfrentando en ese sentido? Tenemos que modernizarnos y dar servicios con la misma comodidad, ¿no? Entonces, tenemos nuestra app. Si un cliente monte, tiene una aplicación y ahí puede pagar sus empeños y ver cuándo tiene sus vencimientos. De las prendas que no se recuperan, invito a quien nos esté escuchando, métanse a Tienda Monte, si ponen en Google Tienda Monte de Piedad, tienda en línea, puedes comprar relojes, alhajas a súper buenos precios, por cierto, con entrega a domicilio, con cargo a tu tarjeta. Pues tienes que entrarle. Estamos, en ese sentido, hemos hecho inversiones y tenemos tecnología que nos permite hoy atender a nuestra clientela como prefiera. Alguien a través del app y hay quien prefiere seguir yendo a la ventanilla y tener ahí el diálogo y que entregar dinero y que le den dinero. También lo hacemos, ¿Y ¿no? qué tanto se está usando esta app y todo? Va en aumento. Particularmente la pandemia lo aceleró y tuvimos, como es sabido, pues hace poco, 6 semanas estuvimos cerrados por una huelga, 5 semanas, perdón. Estuvimos cerrados por una huelga y al no haber sucursales, el app y el pago a través de medios electrónicos, pues también se disparó. Entonces se está adoptando bien. Es
todavía bajo para efectos del empeño, porque el empeño es muy físico, tienes que Claro. llevarlo. Pero lo que es los pagos de intereses le llamamos refrendos, incluso el pago para poder desempeñar. Ya, por ejemplo, en refrendos, hoy tenemos ya un 22% de los refrendos ya se hacen electrónicamente. Ya, Muy bien. ya de 0, pues ya vamos en 22 y esto está creciendo a muy buena velocidad. Y de las ventas, ya en buena parte de las ventas se hacen a través de este mecanismo de tienda monte en línea. Qué bien. Oye, ¿y a dónde te gustaría llevar en los próximos años a Nacional Monte de Piedad? ¿O cuál es tu visión en ese sentido? Mira, es el año que viene es casi Capicúa para el monte. El 25 de febrero del año 2025 cumplimos 250 años. Entonces casi puro 25. Sí. Y lo que, digamos, yo siempre pensé al entrar al monte, dice, para que aquí la vida me puso para ayudar a que el monte llegue a esa fecha listo para los 250 años de adelante y no para festejar lo que hizo los 250 años atrás. Y entonces lo que he hecho y lo que me llena de satisfacción, de orgullo, hay todavía cosas por hacer, sin duda, es eso, que el monte está listo, ya está en alguna buena medida modernizado, transformado, le falta mucho. Seguramente lo hará quien venga después de mí, porque va a tomar esto algunos años, pero está ya toda la plataforma para hacerlo. Hay una mentalidad, una cultura organizacional distinta. Estamos en un mundo de finanzas sanas, un contrato colectivo que ya está transformado y que nos permite eso, también modificar lo que tengamos que hacer, y un vehículo regulado, la SOFIPO, la Sociedad Financiera Popular, a través del cual vamos a poder dar servicios financieros muy distintos, incluso captación. Entonces creo que el monte tiene todo para convertirse en algún momento en una suerte de un banco popular de gran escala. Y yo creo que eso es lo que estoy cierto que acabaré viendo algún momento, seguramente yo ya ahora, como dirían, ya desde la barrera, porque por mi edad ya conviene que alguien más tome en su momento la batuta, y eso ocurrirá, vamos, relativamente pronto. ¿Lo has pensado? Sí, claro. Claro, yo creo que... ¿Qué te gustaría hacer? Pues mira, tener más tiempo para mí, para Isabel, mi esposa, para convivir más con mis hijos, ahora mis nietos, pero sin duda también, digamos, apoyar o colaborar en consejos, en empresas, sin duda, pero también en organizaciones de la sociedad civil, aportando pues mi experiencia, mis canas, las cosas que he vivido, la forma en cómo veo la vida y la responsabilidad que tenemos, y no todo eso solamente concentrado en una institución. Creo que llega un momento en la vida en donde debe ser creo que más generoso y compartir lo que has logrado con un número de interlocutores mayor. Y si yo te invitara a alguna organización a decirte, vente de consejero, ¿qué grupo vulnerable te gustaría tal vez apoyar en ese sentido? Pues mira, últimamente es algo que deberé considerar ya con más claridad para cuando en su momento tome el momento ya de dar el paso. Pero lo que me ha traído más ahora es lo que te decía, y por eso fue mi decisión de incorporarme más y de involucrarme más con CEMEFI. Y CEMEFI ha hecho una labor espléndida, me parece, en responsabilidad social. Más allá de ayudar a muchas organizaciones con los servicios que da, el tema de poner en la mesa el tema de la responsabilidad social, de encontrarle maneras de cómo hacer que las empresas sean conscientes de lo que significa. Creo que ahora hay que apoyarnos apoyar y hacer que CEMEFI también se atreva un poco más a también cerciorarse que las empresas no solo tienen el libreto, sino que lo están siguiendo. La acción. Eso todavía creo que hay algo que dar. Y ahora, lo hemos platicado mucho en el propio Consejo de CEMEFI, hay retos que hemos ya hecho
razonablemente públicos, en donde creo que CEMEFI también debe y va a tener un rol de promover la responsabilidad de las personas, no solo de las empresas, y buscar por lo mismo que CEMEFI tenga mucho más, una membresía muy grande, masiva, de personas que se sumen a la filantropía pura. Y no necesariamente es donar dinero, sino es particularmente preocuparte por simple amor al otro, a que el otro viva mejor. Yo siempre lo digo, creo que la empatía es la única herramienta para transformar este mundo. Lo necesitamos y es responsabilidad de todos, no solo de las empresas, de las organizaciones, sino de cada uno de los individuos. Pues mi estimado Javier, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Dónde te pudiera encontrar la gente o seguir en redes? Mira, yo soy de, no sé, bueno, no es que sea un tema de otra generación, no estoy muy metido en redes porque la vida no me da para las redes. Soy razonablemente usuario de LinkedIn, ahí, a pesar de que no hago muchos posts, ahí te pueden encontrar. Pero me encuentran y siempre respondo, casi siempre respondo. Como a nosotros te hicimos la invitación por ahí, te agradezco enormemente. Por ahí nos conocimos y encantado. Pero comparto mi email personal, es prácticamente mi nombre, es javier@delacalle.com.mx. Encantado la vida de iniciar cualquier diálogo por esa vía, y de ahí pues seguramente nos pasaremos a algún otro medio. Pues te agradezco muchísimo y me gustaría acabar con la pregunta que le hago a todos. Si pudieras cambiar algo de México, ¿qué cambiarías? Bueno, yo a México sí le cambiaría. Me gustaría erradicar la violencia en todo sentido. Y me gustaría que en México haya un Estado de Derecho más fuerte, porque eso a la postre nos va a dar la paz que requerimos todos para ser mejor sociedad. Sin duda. Pues muchísimas gracias. Gracias por todo lo que has hecho, por compartirnos este tiempo, este espacio. Gracias a todos los que nos escuchan. Sigamos compartiendo, escuchando, calificando para que pues tengamos más invitados que estén generando un cambio positivo en nuestra sociedad. Gracias, Javier. Un honor tenerte aquí. Gracias, Aldo.